No siempre nos perdemos por no saber el camino. A veces nos perdemos por dudar de nosotros mismos. Cuando todo dentro grita que te detengas, seguir puede convertirse en un acto sagrado. Escucha este cuento y tal vez descubras en Enzo el valor de no desviarte, aunque el mundo entero te invite a hacerlo. Fue en la región de Shu, bajo el cielo gris de un otoño que parecía no terminar nunca, donde comenzó esta historia. Allí, en un monasterio encaramado sobre una colina alta, vivía un joven discípulo llamado Enzo. No era el más sabio, ni el más silencioso, ni el más devoto, pero sí era el más inquieto. Dentro de él habitaba una pregunta que no lo dejaba dormir del todo. ¿Y si hay algo más allá de esto? Desde niño había oído hablar de la ermita de piedra en la cima del monte Toru, un lugar casi invisible desde el valle, envuelto por la niebla y el canto de los cuervos. Se decía que quien alcanzara la ermita y permaneciera en ella 7 días sin hablar, sin moverse, sin huir, descubriría algo que no podía explicarse con palabras. Algunos lo llamaban despertar, otros simplemente verdad. Cada vez que Enzo barría las hojas del patio o servía el arroz a los ancianos, sus ojos se iban a esa cima lejana, no por ambición, sino porque sentía que algo allí lo llamaba, algo que no podía ignorar más. Una mañana antes del amanecer, con las manos temblorosas, se arrodilló frente al maestro Yun. Era un hombre de pocas palabras, de mirada profunda y pasos lentos. Enzo inclinó la cabeza y con voz casi infantil dijo: «Maestro, quiero ir a la ermita, siento que debo hacerlo». El anciano lo observó durante un largo silencio. Luego asintió muy despacio y dijo solo una frase: «No te desvíes. Pase lo que pase, no te desvíes». Fue todo. Enzo partió con una túnica liviana, un bastón de bambú, un cuenco colgado del cinturón y un nudo en el estómago. El sendero era estrecho y resbaloso, cubierto de musgo y de raíces viejas que parecían manos saliendo de la tierra. Apenas había avanzado unos metros cuando el bosque lo envolvió por completo, como si quisiera esconderlo del resto del mundo. Y entonces ocurrió. El primer canto de un mirlo lo detuvo. Era una melodía tan pura que parecía salida de otro plano. Luego, una brisa suave le acarició el rostro. El aroma del pino, el crujido de las hojas secas, la luz dorada del sol filtrándose entre las ramas, todo era perfecto. Tan perfecto que algo en su interior susurró: «Detente un rato, solo un momento, respira esto». Y casi lo hace. Pero entonces, como un eco que no venía del bosque sino de su propio pecho, volvió a escuchar la voz del maestro. «No te desvíes», suspiró, bajó la cabeza y siguió caminando. Mientras avanzaba, comprendió que no todas las tentaciones llegan con forma de placeres grandes. A veces, la distracción se disfraza de belleza, de calma, de un instante dulce que nos quiere hacer olvidar hacia dónde íbamos. Y en ese momento, Enzo se dio cuenta de algo. El verdadero desafío no era subir la montaña, era no olvidar por qué la había comenzado a subir. El segundo día, Enzo llegó al cruce de 3 senderos. A su izquierda, el camino descendía hacia un valle luminoso, con árboles frutales, risas lejanas y el aroma inconfundible del té caliente. A la derecha, un sendero bordeaba un río cristalino que serpenteaba entre piedras planas. El agua cantaba al correr. En el centro continuaba el sendero estrecho, empinado, cubierto de hojas secas y sombra densa. Enzo se detuvo. Su cuerpo pedía descanso, su mente pedía respuestas y su corazón dudaba. «¿Y si me permito solo una pausa?», pensó.
¿Y si lo que busco está en el valle o junto al río? Dio un paso hacia el camino derecho, atraído por el sonido del agua. Pero al posar la vista sobre una piedra junto al cruce, vio a un anciano sentado bajo un sauce. Tenía los ojos cerrados, las manos sobre las rodillas y una pequeña taza de té humeante entre los pies. Enzo no sabía si hablar o retirarse. Pero el anciano, sin abrir los ojos, le habló con voz pausada. Muchos llegan hasta aquí con la intención de subir, pero cuando ven el valle, recuerdan lo cómodo. Cuando oyen el río, recuerdan lo fácil. Y cuando sienten el cansancio, recuerdan lo viejo. Enzo no supo qué decir. El anciano abrió lentamente los ojos y lo miró con una ternura sin juicio. No se trata de llegar arriba, continuó. Se trata de no abandonar lo que tu alma eligió. Porque lo que parece una desviación inofensiva, muchas veces es una despedida silenciosa del verdadero camino. El discípulo tragó saliva. Su mente encontraba razones para desviarse. Enzo bajó la mirada, hizo una reverencia silenciosa y continuó por el sendero del medio. A cada paso, la voz del anciano se mezclaba con el sonido del viento. No te desvíes, aunque todo a tu alrededor quiera que lo hagas. Y mientras el bosque se hacía más espeso y el cielo más gris, Enzo sintió que algo dentro de él también se volvía más denso. La duda no se había ido, pero ahora tenía un nombre. Y cuando podemos nombrar a nuestros miedos, es más difícil que nos gobiernen. El tercer día, el sendero se convirtió en una grieta entre piedras. No había más árboles, ni cantos de pájaros, ni perfumes dulces del bosque. Solo el silbido del viento golpeando los riscos y el crujir seco de sus propias pisadas sobre la grava suelta. Enzo temblaba, no solo por el frío, sino por dentro. Cada paso le pesaba como si llevara en la espalda no solo su cuerpo, sino todas las veces que en su vida había querido escapar. Y entonces ocurrió. Una piedra se deslizó bajo su pie. Y entonces ocurrió. Una piedra se deslizó bajo su pie, cayó de rodillas y una punzada aguda le atravesó la pierna. Gritó, no de dolor físico, sino de rabia, de impotencia, de cansancio. Se quedó allí, jadeando, solo, con el rostro contra el polvo. Por un instante pensó, no puedo más. No tengo por qué seguir. Esto es una locura. Miró hacia atrás. El valle ya no se veía, tampoco el monasterio, solo neblina, rocas y el eco de su respiración. Y ahí, en esa soledad áspera, se rindió. Pero no como quien se da por vencido, sino como quien deja de luchar contra sí mismo. Cerró los ojos, lloró en silencio. Dejó que el viento le secara las lágrimas. No pidió señales ni milagros. Solo respiró. Solo fue. Y en ese momento, en medio del polvo, la herida y el frío, ocurrió algo extraño. No oyó voces. No vio luces. Pero dentro de su pecho, algo cedió. Ya no sentía que tenía que llegar para probar algo. Ya no caminaba para alcanzar una meta. Solo quedaba un impulso suave, profundo, como si cada paso fuera una oración. El dolor seguía, la pendiente seguía, pero ya no importaban. Se levantó sin prisa y continuó. A medida que subía, se dio cuenta de que el sendero ya no era un enemigo, era su espejo. Cada piedra, cada curva, cada viento, eran como las partes olvidadas de sí mismo que venían a saludarlo. Y en un tramo de la subida,
donde las nubes se abrían por un instante, vio la ermita, pequeña, sencilla, silenciosa. Ya no había duda, no había miedo, solo gratitud. Al séptimo día, cuando el primer rayo de sol atravesó la niebla de la montaña, Enzo cruzó el umbral de la ermita. No había guardianes, no había puertas, solo una esterilla de paja, una pequeña lámpara de aceite y un cuenco con agua clara. Se sentó. Durante 7 días no pronunció ni una palabra. El sonido de su propia respiración se volvió su maestro. El eco de su corazón, su templo, el silencio, su espejo. Entonces comprendió algo que ninguna enseñanza podía darle. El camino nunca fue la montaña. Fue él mismo. Fue no abandonarse en mitad del dolor. Fue sostenerse cuando todo dentro gritaba por rendirse. El día que descendió, lo hizo sin gloria. Al llegar al pie de la colina, encontró al maestro Yun sentado bajo el viejo ciprés. El maestro extendió la mano y le entregó un objeto pequeño, cubierto por una tela. Era un espejo, solo un pedazo de metal pulido. «Mira», dijo el maestro con voz serena. Enzo lo hizo. Vio su rostro, pero también vio algo más. Vio una calma que antes no conocía, una fuerza suave que no necesitaba mostrarse. «Este es tu verdadero templo», dijo el maestro. «No lo pierdas nunca». Enzo bajó la cabeza, cerró los ojos. En su pecho, algo se acomodó, como un ave que al fin encuentra su nido. Y entendió, la paz no está en llegar. Está en no desviarse de uno mismo, aunque el mundo entero te ofrezca sombras donde descansar. Y desde ese día, ya no caminó para llegar a ningún lado. Entendió que el único camino que no debe perderse es el que lo lleva de vuelta a casa. ¿Tú también estás aprendiendo a no desviarte de ti mismo? Cuéntamelo abajo. Te leo con el corazón abierto. Y si este cuento tocó algo en ti, suscríbete. Estamos recorriendo este camino juntos.